Buen día, nos correspondió el capítulo 3 del libro Aprender a investigar de Ezequiel Lander y el grupo está conformado por Susan Rojas, Juan Meneses y Sonia Hurtado. Vamos a empezar por las etapas preliminares del proceso de investigación. Cuestiones previas. Entonces es la selección del tema y el problema de investigación. Antes de responder a la cuestión de cómo seleccionar el tema y formular el problema de investigación, la primera recomendación o sugerencia que nos dan, especialmente a quienes inician en el campo de la investigación, inicia a partir de un problema o de un conjunto de problemas sociales que hay que resolver o unas necesidades que hay que atender. Entonces, en las cuestiones previas, la selección del tema y el problema de investigación. Entonces, pues es muy difícil dar una respuesta totalmente satisfactoria desde el primer momento, pero pues hay que avanzar por un procedimiento de aproximaciones sucesivas que nos llevan en un camino hacia algo, es como un camino que se hace andando. Pues la cuestión es diferente cuando en un determinado campo o disciplina se realizan investigaciones básicas que suponen avances en las formulaciones teóricas en el campo de su respectiva ciencia. Puede ser también un problema práctico, como motivar a un sector de la población determinado para que participe en un programa de atención primaria a la salud, por ejemplo. Y solo sabemos que se trata de una manera general, pero debemos dar otro paso. ¿Cómo empezar? Esa es como la cuestión. La selección de los temas y problemas serán distintos y la metodología usada y el trabajo de investigación pueden tener diferentes exigencias. Sin embargo, en la selección de los temas y los problemas de investigación subyacen otras razones más importantes que no siempre se reconocen, pero que son factores decisivos, aunque no tengan nada que ver ni con la ciencia ni con el método científico. Se trata de las opciones ideológicas, políticas y valorativas que tiene el investigador. Por una parte, la relación que tiene el que va a escoger el tema o el problema con la actividad investigativa, y por otro lado es la dimensión personal de quien va a elegir el tema o problema a investigar. Esta elección está condicionada por factores que están más allá de la ciencia y métodos científicos y son factores que trascienden una perspectiva puramente tecnocrática. Respecto a la actividad circunstancial o permanente que tiene la investigación con aquel que va a elegir un tema o problema, depende de muy varias situaciones. Y estas pueden tratarse de alguien que tiene que hacer una monografía o tesis doctoral como exigencia de su formación académica, de un profesional cualquiera que sea su campo, que necesita hacer como un estudio relacionado con algún aspecto de su trabajo, o de un profesional de las ciencias sociales que se inició como investigador aunque ya haya realizado alguna monografía o tesis. También de un investigador social como tal que ya esté realizando sus estudios e investigaciones. En las ciencias sociales ha predominado un paradigma cientificista, pretendidamente neutro, valorativo, en el cual nada tiene que ver con lo político y lo ideológico. Se dice pretendidamente neutro en el libro porque de hecho pertenecen al establecimiento y están al servicio del mantenimiento y del orden establecido. Es decir, que estos ayudan como a una supervivencia de la perversidad del capitalismo como sistema de dominación y explotación. La sociología tenía como propósito de establecer el estudio científico de la sociedad y estudiar los problemas significativos de la sociedad y la época en la que les tocaba vivir. Entonces, lo que la sociología tiene como por objetivo es estudiar los problemas significativos de la sociedad y de la época como tal. Y entonces estos recomiendan soluciones a estos problemas concretos. De ello concluimos que cuando se elige un tema de investigación no debe tener como único criterio de elección el que se trata como de algo que le gusta y de que no tenga significación social. Toda investigación social debe integrar como la biografía personal y la historia en sus intersecciones dentro de la sociedad. Y esto hacerlo con imaginación sociológica. Tanto en la búsqueda del tema como en la formulación del problema siempre hay que avanzar por las aproximaciones sucesivas. Entonces continuando con los aspectos preliminares, tenemos cómo seleccionar o escoger un tema de investigación y el problema a investigar. Entonces, cuando el tema y en algunos casos el problema que se quiere investigar está decidido porque ha sido encargado o encomendado por alguna organización, empresa o por alguna oficina o responsable político, investigador o equipo, se debe realizar
un estudio, el investigador o el equipo de investigación no tienen ninguna decisión, ni sobre el tema ni sobre el problema. Entonces, por ello convendrá hacer una mejor formulación. Cuando la decisión de lo que se quiere investigar depende de los valores, principios éticos de investigación, del interés o importancia científica que puede tener la investigación y o de las condiciones contractuales. Y también tenemos cuando consideramos ahora cuando el investigador o su equipo de trabajo selecciona el tema, existe una variedad de problemas y situaciones o circunstancias que pueden generar o suscitar un tema de estudio. Entonces, para este caso, pues, para la opción anterior que les mencionaba, lo primero que se debe hacer es la elección del tema, que es el comienzo o el principio de la investigación, que se expresa la idea de investigar algo, escogiendo de esa manera el tema, apuntamos a un ámbito y a un sector, pero todo esto todavía es una nebulosa, es el algo que queremos investigar, es algo vago e inaccesible para poder realizar una investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice es que de la idea o del tema de investigación hay que pasar al problema de investigación. Entonces acá ya encontramos la segunda parte o el segundo aspecto preliminar. Entonces aquí decimos que no se trata de formular un problema de investigación, sino de explicar qué cosa es lo que se quiere investigar. Es un nuevo paso y se llama la pregunta inicial o pregunta de partida. Entonces, en esta pregunta se expresa lo que se quiere estudiar. Entonces, como explica Strauss y Corbin, necesitamos una pregunta o preguntas de investigación expresadas con flexibilidad y libertad para explorar un fenómeno en profundidad. Luego de la amplitud de la pregunta va progresivamente estrechándose y focalizándose para culminar en el proceso de formulación del problema. Entonces, dice que esta pregunta nunca debe ser o se debe nacer de pura ignorancia, sino que tiene que ser de algo de hacerse preguntas, pero conociendo el tema, ¿sí? No de la nada porque no sé o porque nada. La experiencia investigativa en el campo de las ciencias sociales ha mostrado que la forma más efectiva y práctica de iniciar el proceso investigativo es formular una pregunta capaz de expresar en alguna medida el propósito de la investigación. Esta pregunta hace un primer acotamiento y delimitación de lo que se quiere estudiar. Cabe advertir que se tienen que hacer buenas preguntas, ¿sí? ¿Y cómo se logra hacer una buena pregunta? Entonces, como les mencionaba anteriormente, no nacen de la nada. Entonces, nacen de la combinación de cultura general y conocimientos específicos que constituye una situación óptima en la formación de toda persona que quiera dedicarse a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe disponer del acervo cultural significativo y una buena información y conocimiento acerca del tema de la investigación. Entonces, como lo decía, esto es un mayor espíritu de fitness, espíritu de sutileza, como decía Pascal, para formular preguntas capaces de traducir el objetivo de la investigación y luego saber formular el problema con todo rigor científico. Entonces, por ejemplo, cuando un profesional tiene una sistematización, su experiencia profesional tanto mejor, el investigador también tiene conocimientos que ha adquirido por un estudio o por el sentido que influye y condiciona la calidad de la pregunta o preguntas que se formulan. Por último, pues hemos de señalar que esta pregunta se transfiere en la chispa del encendido del proceso investigativo. Debe ser formulada de manera adecuada. Esto supone cumplir una serie de requisitos que resumimos en 3 exigencias básicas. La primera, pues que debe ser clara y concisa en este sentido, que debe expresar de manera comprensible lo que se pretende investigar. Además, debe ser concisa para evitar que la profusión de las palabras y los rodeos innecesarios oscurezcan la idea central que se quiere expresar. Aparte, también esta pregunta tiene que ser pertinente, quiere decir que sea teóricamente relevante cuando se trata de una investigación básica o que bien sirva al propósito de conocer el aspecto de la realidad o problema el que se quiere incidir. Cuando se trata de una investigación aplicada en este sentido en el ámbito de la acción social. La pregunta también tiene que ser realista en este sentido de que exprese un tipo de investigación que sea viable, realizable, en otras palabras, que la interrogación se haga sobre un problema investigable cuando no se tiene suficiente experiencia. A veces
Se proponen grandes y difíciles investigaciones, en algunos casos llevados por el entusiasmo y en otras por insuficiencias de conocimientos acerca de los investigadores o de la investigación social. Fase 2. La fase 2 es la fase exploratoria, la cual busca la fuente y que genere ideas. De esta manera, podemos decir que para la fase exploratoria o la búsqueda de fuentes generadoras de ideas, se debe tener en claro que ningún trabajo de investigación parte desde cero. Es por esto que cuando se inicia un estudio se debe consultar previamente o informarse lo que se conoce ya del tema que se va a estudiar. No tiene que ser algo exhaustivo en primera instancia, solo puede ser un primer acercamiento para la generación de ideas o incluso sería necesario hacer un primer contacto con el problema a estudiar si se trata de una investigación aplicada. De acuerdo con esto, la fase exploratoria tiene dos propósitos. El primero sería explorar la problemática, que es el motivo principal de la investigación, registrando y examinando una primera acotación y una posterior formulación de la pregunta inicial. El segundo propósito es adquirir la mayor información de conocimiento del problema que se va a estudiar para hacer un acercamiento al objeto de estudio, para formular y plantear mejor el problema para que posteriormente se realice un estudio y la formulación de una estrategia que parte del investigador. Por lo tanto, la fase exploratoria tiene múltiples modos de recoger datos e información, de los cuales estos modos se van a ejecutar dependiendo del trabajo en concreto. Algunos de estos modos de recolección son la detección, la obtención, la consulta y la recopilación documental. Consulta de mapas, contacto global mediante el procedimiento de observación etnográfica, entrevistas in situ, informales y semiestructuradas. Reuniones de grupos para obtener y contrastar la información. De esta manera podríamos concluir la fase exploratoria. Sin embargo, posteriormente vamos a abarcar estos temas más concretamente. Un ejemplo que se podría presentar entre las etapas preliminares del proceso de investigación y la jornada de inquietudes juveniles es que se tenía previsto la iniciativa de realizar un encuentro de juveniles y la selección de diversas temáticas como las redes sociales y la sexualidad, que comparten en esta nueva generación una estrecha relación. Precisamente, en la etapa preliminar del encuentro se debieron reunir los organizadores, en este caso profesores, para incluir las temáticas como la sexualidad 2.0, sexualidad y juventud en la era de las redes sociales, cuerpo y territorio y entre otros temas. La selección de expositores que precisamente iban a presentar dicha temática también seleccionó en dicho apartado. Por otro lado, la fase exploratoria, como se dijo en un inicio, ninguna investigación parte desde cero, por lo tanto, el grupo investigativo para realizar el evento recopiló información de intereses uniendo temáticas como la sexualidad y las redes sociales para así adquirir mayor información y conocimiento para poder realizar las respectivas reuniones, consultas de informaciones claves, entrevista o incluso el contacto global. De esta manera concluimos las etapas preliminares del proceso de investigación. Muchas gracias, compañeros, por la atención prestada.